En este canal hemos analizado algunas de las leyendas de Bigfoot y las diversas formas que adopta la criatura en distintos relatos. Por ejemplo, hablamos brevemente del gran hombre gris de Ben Macdui, una criatura legendaria que merodea por las montañas de Cairngorm de Escocia, sobre todo por la más alta de ellas, Ben Macdui. Se trata de una leyenda que merece la pena investigar en profundidad, ya que algunas de las experiencias paranormales más escalofriantes de las que se tiene constancia han tenido lugar ahí. Algunos hablan de intensas sensaciones de que algo les observa, o incluso de una presencia invisible que les sigue. Otros hablan de apariciones físicas de seres escalofriantes, y algunos se animan a afirmar que hay un vínculo con el pasado, una especie de comunicación de energía aprovechada dentro de la propia Tierra. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Hay muchos relatos orales en las inmediaciones de los Cairngorms, y lo que es más, estos relatos se han contado durante más de un siglo. Sin embargo, algunos son tan estremecedores que su alcance va mucho más allá, y como tales, se han documentado repetidamente. Aunque pasarían 35 años antes de que hablara de ello, un encuentro en 1890 parece ser el incidente más antiguo registrado en Ben Macdui. El profesor Norman Collie relató la historia de su intervención en la 27ª reunión anual del Cairngorm Club en Aberdeen. Estaba solo descendiendo Ben Macdui cuando, de la nada, tuvo la sensación de ver a alguien detrás de él. Debía ser alguien bastante grande, ya que las zancadas que daba eran enormes en comparación con las de él. Luchando por mantener la calma, acabó cediendo al miedo y escapó tan rápido como pudo. El terror se apoderó de mí y salió corriendo, declaró. Según su relato, había corrido más de 8 kilómetros antes de que se le pasara la intensa sensación. Aunque en ningún momento llegó a ver nada físicamente, siguió convencido el resto de su vida de que algo estaba con él en la misteriosa montaña. Otro escalador experimentado tendría su propia experiencia aterradora. En 1914, George Duncan, un respetado abogado y alto cargo del Club Escocés de Montañismo, enviaría en 1941 una carta al periódico The Scotsman en la que relataba finalmente el asunto. Junto con otro miembro del club de alpinismo, James Parker, los dos hombres emprendían el camino de regreso desde la cumbre. El camino era difícil de transitar, y los dos hombres hicieron el trayecto en la parte trasera de un pequeño carro tirado por caninos. Sin previo aviso, una figura vestida con una gruesa túnica negra y encapuchada se interpuso en su camino. Duncan escribiría que era la figura convencional del mismísimo diablo. Otros pormenores extraños en algunos informes del encuentro afirman que un espeso humo también acompañaba al ser oscuro. No hace falta decir que los dos hombres no tardaron en abandonar la zona. Pero no todos los que afirman haber tenido experiencias en Ben Macdui hablan de un ser físico, sino de algo más parecido a una energía, aunque tan poderosa que podría interactuar físicamente con su objetivo. Joan Grant, respetada medium y escritora, relata un encuentro aterrador en su libro Tiempo fuera de la mente. Afirmaría que mientras conducía por las carreteras que rodean la montaña, sintió de repente desesperación y tristeza, que rápidamente se transformaron en sentimientos de terror profundamente intensos. Grant describió además una energía que era invisible, pero lo bastante sólida como para que yo la tocara, y que empezó a seguirla. Instaba a su marido a que se alejara de la zona lo más rápido posible hasta que ella pudiera sentirse lo suficientemente lejos de su influencia. Otra psíquica de renombre, Wendy Wood, relataría su experiencia en Ben Macdui en su libro El secreto de Spey. Afirmó no solo sentir una presencia, sino ser capaz de distinguir lo que ella creía que eran palabras. Además, creía que eran similares a las duras consonantes del gaélico. Quizás lo más interesante sean las afirmaciones del capitán Hugh Rankin. Rankin, de forma muy parecida, pero más específica que la mencionada Wood, afirmó escuchar palabras de una lengua antigua, para ser aún más preciso, sánscrito. Según Rankin, una antigua presencia les acompañó en Ben Macdui. Esta presencia, según la fe de Rankin, el budismo, era uno de los 5 seres perfectos que controlaban el destino de todo el planeta. Otras leyendas afirman que estos seres se reúnen periódicamente en lugares secretos. Algunos afirman que uno de estos lugares se encuentra justamente en Ben Macdui.
Peter Densham, un experimentado alpinista y rescatador de montaña, afirmó haber tenido varios encuentros extraños en la infame montaña. Mientras realizaba una misión de búsqueda y rescate, en mayo de 1945, Densham se sentó en la cima del Ben Macdui para descansar un momento y notó que el ambiente empezaba a cambiar. Podía sentir que alguien lo estaba observando. No solo eso, sino que una espesa niebla se apoderó de repente de lo que había sido un día luminoso y primaveral, pareciendo envolverlo por completo. Fue ahí cuando pudo escuchar pasos crujientes en la nieve de la cima de la montaña. El miedo empezó a apoderarse de él. Corrió y corrió hasta alejarse del lugar aislado. En otra ocasión, junto con otro rescatista de montaña, Richard Frere, sufrieron un extraño suceso. Densham afirmaría que Frere inició de repente una conversación, pero como si hablara consigo mismo. Cuando Densham volvió su atención hacia su amigo, de repente se vio envuelto en la aparente conversación paranormal a tres bandas. La conversación se prolongó durante un rato antes de que los dos hombres se dieran cuenta de que eran las únicas personas que estaban ahí. Y lo que es aún más escalofriante, ninguno de los dos recordaba con quién estaba hablando ni de qué se trataba la conversación. Frere también tenía otras historias igualmente extrañas que contar sobre encuentros en Ben Macdui. Habló con el escritor e investigador Affleck Gray de cómo sus emociones se veían repentinamente superadas por sentimientos de desesperación. Era como si no pudiese controlar sus sentimientos. Se sentía tan abatido que ni siquiera tenía la voluntad de abandonar la montaña. Cuando por fin lo hizo, le invadieron sentimientos igualmente repentinos de miedo y terror. Frere también le contó a Gray un incidente con un amigo íntimo, que según él, deseaba permanecer anónimo. Mientras acampaba en lo alto de Ben Macdui, el hombre anónimo empezó a sentir de repente sentimientos similares de desesperación y depresión. Por mucho que intentaba mejorar su estado de ánimo, los ataques negativos continuaban. Era como si sus pensamientos no fueran los de él. Finalmente, dio la bienvenida a la serenidad del sueño. Sin embargo, en algún momento de la madrugada se despertó. Nada más abrir los ojos, el pánico se apoderó de él. Fuera de la carpa, a través del hueco del cierre, podía ver una figura alta y bestial. El campista contuvo la respiración durante lo que le pareció una eternidad antes de que, fuera lo que fuese, se diera la vuelta y se alejara de su frágil carpa. Antes de que desapareciera de su vista, el hombre se asomó un poco más por el hueco. Afirmó haber visto una gran criatura parda de unos 6 metros de altura. Quizás lo más interesante sea que la descripción es similar a la de los Udewas, hombres del bosque, leyenda que se originó en los densos bosques y montañas de Europa. Es muy posible que estas leyendas se extendieran a Escocia con el tiempo. Algunas personas han afirmado haber sido testigos de extrañas figuras en Ben Macdui, aunque los que tienen experiencia de primera mano casi seguro le dirán que algo reside ahí. Quizás haya una explicación más convencional, al menos para parte de los fenómenos. Los científicos sostienen que lo que la gente está experimentando probablemente un fenómeno en sí mismo, llamado Broken Spectre. Afirman que cuando la gente siente que algo les observa, nada menos que un ser mucho mayor, es su propia sombra que se proyecta en las nubes. Esto ocurre cuando el sol está a cierta altura o ángulo y da la impresión de una figura oscura de tipo sombra. Este fenómeno es muy real y está científicamente demostrado. Sin embargo, no parece explicar todos los pormenores que dan quienes han experimentado algo extraño en la cima de la montaña. Por ejemplo, aunque esto podría explicar por qué la gente cree que de repente una persona grande les observa, no aborda los intensos sentimientos de desesperación e incluso abatimiento. Una cosa es sentir miedo ante algo que crees ver o incluso intuir, aunque no sepas lo que es, y otra muy distinta es sentir niveles tan profundos de depresión, sobre todo cuando se dice que estos sentimientos desaparecen repentinamente en cuanto los testigos se alejan de la montaña y de su aparente influencia oscura. Tampoco se habla de los extraños sonidos que se escuchan, en particular los que se vinculan a lenguas antiguas. Si algo acecha en Ben Macdui, no sabemos qué es, de dónde viene y mucho menos qué es lo que quiere. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.